tú nos das el mensaje. Señor, tu pueblo se presenta delante de ti con acciones de gracias. Dele gracias al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haga memoria de las bondades del Señor. Hoy el Señor te dice, vas a disfrutar mi presencia, porque Él ha ordenado que el dolor y el gemido huyan de ti. Vas a disfrutar mi presencia sin dolor, sin queja, sin gemido. Dios ha ordenado un manto de gozo sobre la cabeza de los redimidos. Gozaos y alegraos. El Señor hace cosas nuevas y cosas grandes en medio de su pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Diga conmigo, amén. Amén. Diga conmigo, así sea. Así sea. Y esperamos en el Señor. Amén. Porque su Santo Espíritu está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a abrir las puertas para llamar a nuestros hijos y sean enviados con mucho orden con sus maestros. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Más cerquita aquí. Si hace frío, le apagamos a los aires, ¿eh? Qué hermoso es verles. Y Dios diseñó el pastorado. Nos ve Él como ovejas que formamos rebaños, y Él diseñó que hubiera pastores. Amén. Y Él nos escogió y nos tuvo por fiel, poniéndonos en el ministerio. Bendito sea el Señor. Y vamos a ser enseñados en esta gracia y en esta fe que es preciosa. Amén. Qué hermoso es verle con su cuaderno también, y su Biblia y su pluma. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer ese primer texto y enseguida nos vamos a una historia en Génesis. Hebreos 12. Y Dios nos va a hablar como el Padre que es para nosotros, y va a tratar asuntos porque Él nos conoce y tienen que ver estos asuntos con nuestra vida. Amén, tanto del varón como de la mujer. Hebreos 12, 1. Dice, por lo tanto, también nosotros, allí están ustedes y cada uno, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos ¿de qué? De todo peso, como un lastre o una carga innecesaria, no necesaria, le llama peso. Es como si yo le pregunto a Isaac, viéndolo con un costal o un bulto en la espalda, ¿y eso qué es? No, pues lo traigo. Pero dime por qué. ¿Por qué vas a vivir y a recorrer todo el camino delante de ti con ese bulto? Entonces yo llego con esta exhortación que pertenece al mensaje de esta carta a los Hebreos y le digo, libérate de este peso, de todo peso. Y esa palabra peso es como carga innecesaria, y esa es una palabra que el Señor está
exponiendo que está tomando sentido en nosotros. Pesos que hay y que se quieren incrustar, se quieren pegar, pero no los vemos. Yo nomás veo la ropa, la elegante ropa que los viste, pero los pesos sí existen, que su función es contraria, o sea, es negativa al caminar de Él y de cada uno de nosotros. La siguiente palabra es, y del pecado. Y esa palabra es fuerte. Dos cosas. La primera, ya la mencioné. La segunda, y del pecado. Y entonces, no es el celular, no es algo tecnológico. Y aquí la cuestión es que ambas cosas estén y sean entendidas y conocidas, porque Dios está usando ese lenguaje específicamente para con nosotros. Si yo le pregunto a Isaac, ¿entiendes lo que es el pecado? Y si Isaac me dice, pues solamente leo del pecado en la Biblia, pero fuera de este libro, no entiendo lo que es pecado hoy en día. Entonces la exhortación nos dice, tú tienes una carrera, pero hay dos cosas que son negativas o contrarias a ti, a tu dirección. Dice, liberémonos o despojémonos o quitémonos. Esto ya es un rechazo a eso. De todo peso y de todo pecado que nos asedia, nos acosa. Y entonces aquí tenemos el planteamiento. Esto es verdadero. El asedio y el peso que es desgastante, roba energía, limita nuestras fuerzas. ¿Por qué? Y corramos con paciencia porque hay una carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Fijemos la mirada en Jesús, o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de tal forma que el peso y el pecado no pertenecen a la fe, y la vida de fe se debe correr libre o liberado uno del pecado, que es un asedio continuo. Ahora sí, vamos a ir a la historia, que es el testimonio de que esto es real, de que hay fe, de que hay pecado y hay asedio continuo que son contrarios a la carrera. Y el ejemplo clásico, ¿quién es? La vida de José. La vida de José en Génesis. José, hijo de Jacob, que llegó a ser gobernador de todo Egipto y salvador de toda la tierra en una época de hambruna severa. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 39. 3 aspectos o momentos de la vida de José. Su vida biográfica comienza en el capítulo 37. Allí se nos dice que tenía 17 años y que era uno de los pastores de los rebaños de la casa de su padre. Se nos dice que tenía un hermano menor, Benjamín, y era huérfano de madre porque había muerto en el último parto, cuando nació su hermanito. Su madre era hermosísima. Jacob la amaba, era Raquel. Y José fue un hombre bien apuesto, saludable. Y
Nos dice la Escritura que era odiado por sus hermanos. Bueno, esa parte está en el capítulo 37. Yo voy directo cuando José ya estaba en Egipto como esclavo en la casa de Potifar. Verso 7, 39, 7. Entonces mi hermano Isaac va a ser la figura de José. Después de esto, resultó que la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en él. Ahora tenemos que hablar con toda claridad, sin ocultar nada, aunque se traten de asuntos de acoso sexual, que es lo narrado aquí. Y debemos poner en la correcta perspectiva a la mujer y al hombre. Es incorrecto y no ande diciendo que la mujer es el sexo débil. Es incorrecto. Tenemos que poner en perspectiva como el texto nos dice. Por eso los llevé primero a Hebreos, para que vean que no es la mujer ni es el hombre como dicen uno del otro, o lo dicen los corridos, o dicen, etcétera. El pecado, el peso que limita la buena carrera. Aquí está un joven. En el verso 7 dice, la mujer de su amo puso sus ojos en él. Y le voy a hacer varias preguntas a la vez. Número 1, ¿quién está detrás de esa mujer? Detrás de esa mujer, bueno, está su esposo, sí. Pero los voy a llevar a mirar no lo natural, sino lo que no se ve espiritualmente. Detrás de esa mujer están los dioses de Egipto. Todo lo que ella adora, todo lo que ella practica, todo lo que ella profesa. Y lo primero que encontramos en todo caso de idolatría, es, para ejemplo mayúsculo, la mujer de Potifar, que habla pecado. En todo caso de idolatría por sus dioses, esta mujer habla pecado. Pero para ella es un asunto que profesa, es de lo más natural para ella. ¿Listos? Entonces, no se trata nomás de una situación de la mujer, eso no. Se trata de, hay algo que, escúchala, detrás de lo que se ve están los dioses que operan en ella. Entonces ella le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo. Ahora tenemos que preguntarnos lo mismo. ¿Quién está detrás de José? Y encontramos que hay un solo Dios. Y no es de Egipto, es de sus padres. Entonces, hermanos, esto es muy serio. Porque aquí, en esta congregación, hay divorciados, separados. Hay solteros, hay casados. Hay personas con su segundo o tercero matrimonio, hay unión libre, hay personas que son madres solteras. Y esa parte del ser humano, ¿cómo la vamos a vivir? Pero, ¿cuáles son los campos? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué se me baja el ánimo? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y vamos a encontrar en esta historia de que
el Dios de José puso a José en un terreno que se llama fe, diciéndole a José, mantente en lo que me agrada, mantente, José, en lo que me agrada. Así que gracias a esta narrativa lo que vamos a encontrar es cómo es nuestro Dios, porque tenemos el mismo Dios. ¿Cómo es nuestro Dios para nosotros, hombres y mujeres, en el estado en que nos encontremos? ¿Cómo es nuestro Dios? Dios le dijo a José, mantente en el campo que yo te pongo, José, y no te salgas de allí. Y José, en esta historia, en este pasaje, va a hablar como un joven hebreo o un joven descendiente de Abraham, soltero. Todavía no alcanzaba los 30 años. Y dice así, él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. Vean cómo habla un varón soltero, que nunca ha tenido relaciones sexuales, nunca. Pero lo que yo quiero saber es si tiene la oportunidad frente a él, si es de los que lo buscan, lo asedian. ¿Qué hay en José que lo hace ser especial? Vean esto. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo? Tiene conciencia José de lo que es malo, pero ¿quién se lo dijo? Nunca se escuden en que se trata de una necesidad biológica. Como he escuchado varias veces mencionar, es que es una necesidad de todo el cuerpo. No. Recuerden que detrás de la mujer de Potifar están los dioses, que son las entidades malignas que no se ven. Esas entidades son las de la clase de idolatría, la de toda inmundicia y perversión. Por eso Hebreos dice, despójense de todo pecado. Dice la historia que José dice, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Vean cómo Dios le dice a José lo que es pecado. ¿Quién se lo dice? Dios. ¿Quién nos lo dice a nosotros? Dios. Entonces, la fe, lo primero que edifica en nosotros es lo que se llama temor de Dios. Eso es lo que hace la fe. Fe, en otras palabras, es temor de Dios. Porque esta es una fe de Dios. José tiene temor de Dios. Recuerden, José nunca ha tenido relaciones sexuales y todos ustedes saben que cuando se tiene relaciones sexuales la primera vez, ya es algo que quiere seguir una y otra vez haciéndolo. Porque eso se despierta en uno. ¿Cómo le hace José para vivir en una situación en donde la gente habla pecado? La gente habla pecado, ahí está tipificado en la voz de la esposa de Potifar. Pero José se mantiene dentro de un campo
que lo que él piensa, dice y vive es: yo no voy a pecar contra mi Dios. El asunto aquí que quiero y estoy atento al desarrollo del mensaje hablado es mostrar a Dios, mostrarte a Dios, que sea el mismo Dios que tú dices que tienes, porque Él es el mismo. A Él no le agrada el pecado y Él es el que te enseña qué es el pecado, lo que no le agrada, lo que no le agrada. Entonces José actúa así por causa de su Dios. ¿Dónde están sus necesidades biológicas y todo eso que psicológicamente podemos tener derecho o esto, aquello? ¿Ven? José sabe que su Dios le enseña qué es lo malo y qué es lo bueno y qué es lo que no se debe de hacer por ningún motivo. Dice el verso 10, y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Bueno, si no le hace caso a ella, ¿a quién le hace caso? A su Dios. Hermanos, para eso está Dios, para hacerle caso. No trate de vivir usted encerrado en su propia mente y con esa usted se responde a sí mismo. La fe es nuestro sistema de vida. Siempre debemos cuidar que la fe, que es nuestro sistema de vida, sea la que agrade a Dios, libre de pecado, libre de pecado. Lo primero que Dios nos dice, aún en los mandamientos, es: no tendrás dioses ajenos aparte de mí, porque eso es idolatría. Entonces, ¿qué pasó con este varón? Sucede en el versículo 11, pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Y lo demás sabemos el resultado. Ahora vamos a otra fase de la vida de José. En el capítulo 41, ahora José ya es un hombre casado y es ya un padre de familia. ¿Sabe una cosa? José no pecó. José no pecó. ¿Sabes una cosa? Si tú tienes un pensamiento, basta con uno, en el cual justifiques el pecado en el cual vives, estás en pecado. Aunque estés cantando aquí en medio de nosotros, pero estás en pecado. Y Hebreos dice: cuidado con el pecado, tienen que despojarse de eso. Entonces, quiero que veas que José entró al palacio de Faraón sin pecado, sin haber pecado contra su Dios. Tenemos que ver dentro de esta historia, que va a ser breve, cómo el pecado te castiga. Tienes un Dios tan grande, pero si hay pecado, no hay comunión. Pero gracias a Dios que Dios le hizo caso a José le hizo caso a Dios y entró al palacio sin haber pecado. Pero salieron otras cosas que son las que vamos a tratar aquí. Génesis 41:50 dice:
antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos. Ahora sí, ya tenía una bella esposa. Él era de 30 años. Se casó con una hija de sacerdotes. Y esta mujer le dio hijos. Nacieron pronto estos hijos. En los primeros años de la abundancia. Entonces, antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios. Y aquí yo me pregunto, y esto es parte de la reflexión, ¿por qué Dios? ¿Por qué no decir yo? ¿O por qué no decir el matrimonio? ¿O por qué no decir mi bella esposa? ¿O por qué no decir mi trabajo? Pero ¿por qué decir Dios? Porque este hombre le sigue haciendo caso a Dios. Le sigue haciendo caso a Dios. Hay quienes ya quitaron la mirada de Dios y la tienen sobre sí mismos. Eso es riesgoso. La mirada, dice Hebreos, debe ser puesta y fijada en Jesús, en la fe, en el autor y consumador de la fe. Entonces, pero aquí vean lo que se exhibió. Dice, Dios me ha hecho olvidar. Ese verbo es clave, olvidar. Dios me ha hecho olvidar. Todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre, que fue un horror, una voz negativa de todos los días contra él por parte de sus hermanos. Hermanos, les hago este planteamiento para que ustedes lo consideren. Vemos a José ya como padre hablando. José ya nos dijo que el tener relaciones sexuales prohibidas es pecado. Y no las tuvo, no pecó. Pero ¿quién le enseña eso? Su Dios. Yo la pregunta que le haría a José es: José, dime, ¿qué más te ha enseñado tu Dios de qué es pecado? Si este hombre no peca, sabe lo que es el pecado. Entonces, quiero que me diga este hombre qué es pecado. Y descubrimos una cuestión que yo se las dejo a su consideración para que ustedes la analicen. Sombrea olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Hebreos lo dijo bien y con toda exactitud y precisión. Ese es el peso que agobia y ese es el peso que vive contigo incrustado y tienes que despojarte de eso. Ese es el peso. Pongo a tu consideración esta premisa. El no olvidar todo lo que le hicieron en sus años pasados, estaba causando en él como una película donde mantenía presente lo pasado. ¿Será pecado igualmente el no olvidar lo que me hicieron?
El no olvidar lo que te hicieron, el no olvidar. Porque eso, el no olvidar está en el interior, en la psique de él, en su interior. Y Dios quiere que te despojes de todo. Pero ¿cómo? Para eso está tu Dios. Para eso es tu Dios. Estamos conociendo a Dios. Para eso está nuestro Dios. Para eso. Entonces, apenas van a llegar los 7 años de severa sequía y hambruna, donde no iba a llover sobre toda la tierra. ¿Qué puede perjudicar el gobierno de José? Si tiene todo, tiene el collar de oro en su cuello, tiene el anillo de gobernador en su mano, tiene el segundo carro de Faraón, tiene sus ropas reales, tiene sandalias reales, tiene una bella esposa y 2 hijos. ¿Qué puede perjudicar al creyente hoy en día? El no olvidar sufrimientos. Si uno dice, ¿qué? Si usted lleva X años de divorciado, ¿puedo olvidar el divorcio y ya quiero estar casado? No es el papel de divorcio, el acta de divorcio, sino olvidar ese hecho de fracaso o como se llame. Si pasé por algo, pero ya van muchos años que aquello quedó en el pasado, ¿y por qué no me he rehecho? Porque no he olvidado. ¿Quién me puede ayudar en esa área? Nomás hay una sola persona y es Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Hebreos? El pecado y el peso que asedia. Tenemos que encontrar la actividad de ello, de esas cosas en la vida del ser humano. ¿Sabes lo que hace ese peso como bulto innecesario? Lo que hace es retardarte en que tomes decisiones. ¿Saben? José, antes de llegar a los 7 años de hambre, se dio cuenta de ese peso que lo acechaba, que lo asediaba. Cuando nació su primogénito dijo, ¡Ey, listo! Antes, como lo constatamos en los cambios de nombre que Dios traía, lo hizo sobre Abraham, sobre Sara, también cuando Él daba nombres. Antes, en el nombre estaba la gracia divina en lo cual ellos creían que Dios estaba diciendo. Y este fue el caso. José creyó que Dios estaba diciendo con el nacimiento de su hijo y con el nombre Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. No es el matrimonio, no es el trabajo, no son los hijos, es Dios. Entonces, sería algo crítico si a usted le dicen que usted todavía no conoce a su Dios por lo que está viviendo. No se ofenda, pero no ha conocido a su Dios como José lo conoce. De tal forma que cuando uno conoce a su Dios, uno no peca. Y uno olvida aquello que está en el pasado como un lastre de sufrimientos. ¿Sabía que Dios tiene voluntad y misericordia para esas situaciones? Aleluya.
Así que esta palabra de Dios le haga tomar decisiones y hoy Dios le hará olvidar todo aquello que ha sido un sufrimiento que usted ha dicho es mío, pero Dios le hará olvidar. Fíjense cómo José pasó el examen moral, el examen de acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Para los que ya se acostaron, ahora les estoy diciendo, cásense, cásense. O sea, estamos tratando de arreglar las cosas porque el espíritu de idolatría va por allí. Pero ¿cómo le hacemos con algo interno? Algo que José mantiene y su esposa no puede hacer nada por él. Sus hijos no pueden hacer nada por él. La mente de José no puede hacer nada por él. Algo interno. ¿Cómo le hacemos con lo que no podemos olvidar? Y José está hablando con su Dios. Está hablando con su Dios. Yo lo que veo en José en ese punto de su vida es, con tantas responsabilidades que tiene, es el hombre con más responsabilidades en toda la tierra y tiene algo que lo asedia todavía. Tiene algo que lo asedia. Recuerdos. Pero cuando nació su primer hijo, dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar. Ahora José está profetizando esa gracia y esa fe que vienen de Dios. Soy fructífero. ¿Saben? La fe es penetrante. La fe llega hasta el interior del individuo. Y el individuo comienza a pensar diferente. Eso es una virtud de la fe. Comienza a pensar diferente. La fe lo que hace es lo que dice Efesios, es escudo a tu alrededor. Y no es un escudo tipo romano, sino que es un escudo a la redonda de ti. Es un escudo. No penetran recuerdos. No penetra la idolatría, no penetra propuestas que te llevan a pecar contra Dios. Es un campo divino la fe, es un campo divino precioso. Ahora, tercer momento de José, cuando habló como gobernador. Qué hermoso es ver a un varón que no pecó, pero que también no odia, no tiene temor, no tiene amargura, no es rencoroso, no tiene ninguna forma de pensar en él que tenga guardada en contra de alguien. Miren, en el mismo capítulo 41, verso 40, está hablando el rey, el faraón, y dice, así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. Luego, versículo 55. Cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le diera pan, y el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Lo que afecta tu hablar es el pecado y el asedio que trae ese peso. Pero si estamos libres, nuestro hablar tendrá esa esencia de paz
y esencia de orden, ya con esa autoridad que se nos ha dado. El pecado estaba en el hablar de la esposa de Faraón, de la esposa de Potifar. El pecado, escúchala. Pero este José es un varón que no pecó. En su hablar siempre estaba la conciencia de su fe, de la fe de su Dios. Y entonces Faraón dice a todo el pueblo, escuchen a José. Vamos a ver las prácticas de José como gobernador. Capítulo 47, verso 13. Capítulo 47. Vean el hablar de este varón. Dice, en ninguna parte del país había pan y el hambre era muy grave. Por causa del hambre decayeron la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José recaudó todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que de él compraban. Ese dinero lo depositó en la casa del faraón. Vamos a suponer que usted me dice, pastor, le traigo buenas noticias al final del servicio. Me dieron un empleo muy bien pagado. Me dieron el empleo de tesorero o recaudador o contador. Hay otro empleo, contralor de un corporativo, etc. Ahora, todo eso suena grande. Uno está allí para ver las operaciones financieras de la empresa. ¿En qué se fija Dios? Se fija en que ese José, que es usted, esté libre de pecado. En eso se fija Dios. Y que usted esté libre de todo recuerdo que sea parte de una raíz de amargura. Entonces, para que veamos cómo el pecado y aquello que uno guarda afecta la economía totalmente. Entonces, Dios es bueno, nos dice, mira, hagamos esto. Yo te quiero enseñar a vivir en plenitud. Tienes que decirle no a esto. Esto te guardará y no permitirás que otros dioses invadan tu terreno. ¿Saben? Todo el reino de Egipto dejó de confiar en sus dioses y comenzaron a confiar en José. Para que vean la gracia de Dios que depositó sobre este varón, su investidura. Se vieron allí muy mal los dioses de Egipto, porque ya no pudieron con el hambre. Y todos decían, este varón, vemos en él su Dios, el Espíritu de Dios sobre él. Dice el texto, cuando se acabó el dinero, versículo 15, en Egipto y en Canaán, todos los egipcios fueron a ver a José y le dijeron, danos pan, ¿por qué hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero? Y José les dijo, si se ha acabado el dinero, denme sus ganados y a cambio de ellos les daré pan. Ellos llevaron sus ganados a José y a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, es decir, a cambio de todos sus ganados, José los alimentó con pan todo aquel año. Y el único que comía carne era José, porque nadie más tenía carne. Hermano, lo que quiero que veas por las evidencias que nos dice la Escritura es lo que afecta toda posición de gobierno, toda posición de negocios, todo perfil de puesto, todo matrimonio, toda casa, lo que afecta es el pecado.
y el peso como bulto que no te pertenece, eso es lo que afecta. La fe es lo verdadero. La fe sí es para nosotros. La fe es guardadora. La fe es nuestro punto de justicia. Esto es justicia, no pecar. Esto es justicia, no guardar resentimiento. Y ahora vamos al capítulo 50, hasta donde llega Génesis. Y ya en sus últimos días José tuvo un encuentro muy íntimo con sus hermanos. Versículo 16. Están hablando sus hermanos, traen un mensaje de parte del papá fallecido. Dice, entonces, 16. Entonces mandaron a decirle, José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte, te ruego que perdones la maldad y el pecado. ¿Por qué aparece la palabra pecado? José tenía muchos hermanos. En el sentido humano, en el sentido de dar un reporte, una trabajadora social de alguien diría, fulanito tiene un temperamento así, fulanito es muy recio, su carácter es así. Pero conforme a la fe, lo de los hermanos era pecado. Por eso está la palabra pecado. Entonces, imaginen que si Isaac estuviera en tu lugar, en tu situación crítica actual, toma el micrófono y nos dice, hermano, soy víctima de lo que me hicieron en la empresa, soy víctima de una mujer que me traicionó, soy víctima de la economía o de, etcétera. Vean el lenguaje, vean el lenguaje. Lo correcto es decir, compañeros, soy víctima del pecado y del peso que he estado guardando. Soy víctima de eso, soy víctima de eso. Y ando buscando, pues, despojarme de eso. ¿Por qué? Porque leí en Hebreos. ¿Ves? Si sacas la palabra pecado, la gente tiene la culpa. Lo que me hicieron. Pero si metes la palabra pecado, yo pequé. ¿Ven? Ahí está la situación. Entonces, el pecado, en este capítulo 50, José lo discierne en sus hermanos. Y miren una definición de pecado o un concepto de pecado. Vamos al versículo 20. Vean qué es pecar o pecado. Versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, eso es pecado. Ahí está el pecado, ahí está la maldad. Ahí está la maldad. Pero Dios cambió todo para bien. Ahora, ¿cómo intentas protegerte del pecado si sacas a Dios? Él es el que obra para bien. Si sacas la fe, que es la palabra, de tu vida, estás desprotegido del pecado. No estás protegido. Porque es la palabra la que te dice, no hagas esto. Dile no a esto. ¿Ven? Entonces, la situación es tal y cual aquí los hermanos se presentan ante José diciendo, hemos obrado mal, para que veas que el pecado está en la gente
Y por eso la gente es así. Cuando el pecado sexual de fornicación tocó la puerta de José, José le dijo no, y no le hacía caso a eso. Y le costó 2 años de cárcel injustamente. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Estas palabras son de un varón que no tiene odio en su corazón. Estas palabras son de un varón que piensa con una pureza, una limpieza acerca de las personas que obraron mal. ¿Quién hizo esa purificación? Su Dios. Pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Vean el versículo 17. Te ruego que perdone la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu Padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. ¿Sabes? La crisis de José es que cuando lo trataron muy mal en la casa paterna, ahí es donde su mente, como la de cada uno de nosotros, nos juega unos pensamientos. ¿Crees que el culpable eres tú de eso? Pero eso es algo que entra en los pensamientos. Me está pasando esto, qué malos son ellos para conmigo. El punto es ¿dónde me refugio? ¿Con quién? El único refugio es, torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Él es el único que te puede ayudar con tus pensamientos. Él es el único. Él es el único, al grado tal de que te hace olvidar. Y esto es muy serio. Por eso José pudo gobernar exitosamente, porque ningún pensamiento de lo que le hicieron a él, le causaba un detrimento en sus capacidades humanas. Gobernaba con autoridad. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Aleluya. Hay algo que Dios anuncia para este servicio, para los presentes y quienes nos ven a distancia. Dios nos dice, esto es lo que yo hago por ti. Dios hace que olvidemos toda experiencia que nos marcó desde la niñez, toda palabra, todo esquema negativo que estuvo como algo que te causó mucho estrés. Pensaste que tú eras la causa, por lo cual otros se están portando mal, pero no era así. Cuando uno se da cuenta de que el pecado está en la gente, el pecado ya es una actividad espiritual que le da lugar a muchos espíritus impuros, inmundos. José se casó, pero todavía luchaba con eso que, cada vez que recuerdo esto, cómo me duele. Pero de pronto tuvo un hijo y entonces hizo declaraciones de fe para él. Dijo, a partir de hoy, Dios me hace olvidar. Esa declaración la puso como nombre, con significado de ello en el nombre de su hijo. Te hago ahora la presentación del nombre de Jesús. Dios puso el significado de salvación en su primogénito. Dios puso en Jesús el significado de salvación, quien es su primogénito, para que sepas que en ese nombre está el poder
para hacerme olvidar todo lo que me hicieron. Amén. Y Padre, quiero que cada uno invoque el nombre del Señor, porque no es en Manasés, sino es en Jesús. Y estamos invocando el nombre del Señor. Hoy queda un hasta aquí, un ya basta a ese carril de pensamientos que querían vivir conmigo y tenían que ver con el pasado lleno de experiencias, y queda un hasta aquí de entretener eso, y yo pongo la mirada en Cristo Jesús, en la fe de Él, donde Él me dice: en mi nombre hay salvación de eso. Y Padre, sean experiencias que tienen que ver con relaciones de toda clase. Señor, el varón que está aquí, la mujer que está aquí, encuentran salvación en Cristo Jesús. Y vamos a disfrutar de una mente renovada. Por eso estamos atendiendo a la palabra del Señor. Padre, diga conmigo: Dios me hace fructífero en la tierra que Él me dio. Mi mente es fructífera. Mi corazón es manantial de vida. Aleluya. Aleluya. Sí. Desde el cielo hasta Belén. Cante, exalte el nombre de nuestro libertador. De Belén a Nazaret. Y de allí al río Jordán. Del desierto a Israel. A Israel predicar el reino de Dios, a los muertos levantar, a los ciegos sanar, los leprosos a limpiar, con los cojos caminar. A Jesús voy a exaltar. Israel al Sanedrín, de Pilato a la tortura, del azote a caminar. Vino a pagar con su sangre mis pecados a
Diga conmigo, no puedo pecar contra mi Dios. No puedo pecar contra mi Dios. Amén. No puedo pecar contra mi Dios. Punto. Amén. Y vamos a hacer lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes. Y esa acción de honrar es una respuesta porque conocemos la obra del Señor y honramos lo que Él hizo a favor nuestro. Entonces, cada vez que honramos, estamos respondiendo a una obra mayor que Él hizo en nosotros. Amén. Nos ha dado la fe que salva, y nos ha dado esa gracia que nos justifica. Amén. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias o los primeros frutos de tus cosechas. Y siempre el Señor le llamó a eso fiesta. Hacemos una fiesta. Amén. Y Padre, tú nos enseñas la fe. Hay fe en el pueblo de Dios. Y tú nos diste una palabra a través de un profeta. Malaquías 3:10, vamos a decirlo. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Podemos pasar honrando al Señor. Aleluya. Amén.